Cierra la puerta, baja la voz. Si echamos un ojo a Google y buscamos la expresión tercer grado, comprobamos que es una forma de interrogatorio, y leo textualmente, que pretende infligir dolor físico o mental para extraer confesiones. Pero aquí un servidor, que por cierto se llama José Jardón, no tiene ni mucho menos la intención de ser agresivo, de causar ningún tipo de dolor, pero sí que tengo la intención de conocer, mediante el noble arte de preguntar, de interrogar, cómo son los invitados que pasarán por este podcast que está siendo grabado en los nuevos estudios de radio de la UNED de Pontevedra y que lleva por título Tercer Grado. También podemos añadir Tercer Grado Universitario, ya que estamos en la UNED. Y Qué bien traído, qué bien traído. No te adelantes, porque la primera persona en someterse, que ya ha abierto la boca a este Tercer Grado, es uno de los escritores más conocidos de nuestro país. Él es de Pontevedra y paso ya a saludarlo. Manel Loureiro, ¿qué tal estás? Y gracias por someterte a este primer Tercer Grado. Pues encantado de estar aquí. Mira que cuando me dijisteis que tenía que someterme a un tercer grado, yo no lo tenía demasiado claro, pero bueno, viendo que no hay instrumentos de tortura por aquí, que es un sitio muy agradable y que te veo a ti delante, me quedo mucho más tranquilo. Antes de proceder con el interrogatorio, voy a abrir una especie de ficha policial. Venga. Nombre y apellidos. Nombre y apellidos, cuidado, Manuel Francisco. Manuel Francisco. Sí, tengo nombre de culebrón venezolano, porque soy un crío de los 70, pero todo el mundo me llama Manel Loureiro. ¿Algún apodo? Cariñoso, ¿no? No, creo que con Manel ya es suficiente. Bueno, te contaré con el nombre. Hace muchos años, en una entrevista, estaba haciendo la promoción de un libro, no me acuerdo dónde estaba, en una radio, un morning show, uno de estos programas matutinos que los periodistas pues van muy acelerados, ¿no? Demasiado acelerados. Sí, pero bueno, porque tienen que despertar a su público al otro lado de las ondas. Me ve a través del cristal de la pecera, me hace unas señas así para que me acerque, y nada más sentarme me saluda con un estruendoso Manel Lailo, muy buenos días. Y me quedé absolutamente bloqueado, y entonces quería corregirle, pero al mismo tiempo no quería ser maleducado con él. Y entonces yo empecé a hablar de mí mismo en tercera persona, ¿no? De la obra de Loureiro, para si pillaba la indirecta. Fui Lolailo. Lolailo. ¿Te ha quedado para amigos? No, afortunadamente no. Lo cuento como anécdota de que a veces los apellidos que son así, pues con muchas vocales pegadas, pues generan problemas. ¿Profesión? Profesión, escritor. Ahora sí que ya lo digo. Durante mucho tiempo decía que era abogado. Fui abogado durante muchos años. Y me parecía que decir escritor era un poco presuntuoso por mi parte. Pero bueno, ya hace años que me he dado cuenta que no, que es mi trabajo. Es lo que hago, es mi trabajo principal, contar historias, y disfruto mucho. ¿Y de pequeño querías ser? De pequeño quería ser, pues ¿sabes qué? Es curioso. Tenía muy claro que quería contar historias. Por eso me hice abogado. Precisamente. Bien traído. Claro, porque yo me imaginaba convenciendo con el uso de la palabra. Después descubres que el mundo jurídico es un poquito más complejo que todo eso. Y al final, fíjate por dónde, conseguí cumplir el sueño de ese niño. Es decir, soy un tipo que cuenta historias. ¿Una ciudad? Pontevedra. ¿Plato favorito? Voy a tirar por un plato muy de la tierra. Me encanta la empanada de maíz de Berberechos. Es mi auténtica debilidad. Si estuviese, después de este tercer grado, en un corredor de la muerte, pediría como última cena una buena empanada de maíz de Berberechos. Y antes de pasar con el interrogatorio, entre comillas, dime una cosa que no soportes. La deslealtad. Fíjate, parece que es un concepto así como muy etéreo, ¿no? Sí. Pero me considero una persona de palabra y me gusta que la gente tenga palabra. Cuéntame ahora, Manel, ya empezamos con el interrogatorio, repito otra vez entre comillas, ¿cuándo tomaste la decisión? Pues quiero dejar el mundo jurídico, el mundo del derecho, y quiero ser escritor y centrar todo mi esfuerzo, todo mi tiempo en convertirte, como ya lo eres, en un escritor de éxito. Pues mira, no fue una decisión consciente. Yo trabajaba, como te decía antes, como abogado en Pontevedra, estaba en un pequeño despacho, y de repente llegó un momento en el que me di cuenta que estaba saturado de literatura jurídica. Eran recursos, querellas, demandas. Es la literatura jurídica, una literatura bastante técnica, bastante árida, ¿no? Con poco espíritu. Y necesitaba escribir algo que no fuese eso. Empecé a escribir en un blog en internet una historia que no tenía nada que ver con lo que hacía. Es más, era la historia de un abogado como yo, que vivía en una pequeña ciudad de provincias, Pontevedra, como vivía yo, que vivía solo con su gato, como vivía yo.
al que de repente le empezaban a pasar cosas un día que se levantaba por la mañana y en la radio escuchaba una pequeña noticia, algo, un breve, que poco a poco iba creciendo hasta transformarse en una ola anegadora que llegaba hasta la puerta de su casa. Fíjate tú que aquella historia que yo empecé a contar en un blog de repente se transformó en un fenómeno viral. Cuando te estoy hablando del año 2005. Aquel blog que pasó de tener 10 lectores. Se titulaba, por cierto, Apocalipsis Z, como el título de mi como primer el libro. título del libro. Claro, es que era mi primer libro. Pasó de 10 lectores a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 5000, 5000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2 millones. Cuando de repente me di cuenta pues, que había que había millones de personas pendientes de lo que estaba escribiendo. Cuando una pequeña editorial se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, ¿tú querrías que esto lo publicásemos en formato libro? Le dije, por supuesto que sí. Ahí surgió mi primer libro. Es decir, empecé a escribir por accidente. No fue una decisión meditada. Con el paso de los años, a medida que iba encadenando un libro detrás de otro, me di cuenta de que tratar de mantener aquellas dos profesiones tan diferentes en paralelo, la de abogado y la de escritor, era algo imposible. Era algo imposible porque iba a cometer un error en alguna de las dos. Son dos tipos de vida muy diferentes. Así que en el año 2011, me parece que es, colgué la toga. Fíjate tú, cuánto tiempo ha pasado. Es una de las decisiones más sensatas y más afortunadas que he tomado en mi vida. Porque en cierta manera es una decisión arriesgada, porque no es fácil, o creo yo, por lo menos así lo veo yo, vivir de la literatura. Poca gente lo consigue. Muy poca gente. Mucha gente está ilusionada, mucho escritor que tiene la ilusión de vivir de la literatura, pero llegar a conseguirlo es... Ay, pues fíjate, si tuviésemos que ir a números, si yo tuviese que darte una cifra, creo que si juntas todas las editoriales de España, si juntas hombres y mujeres, si juntas, incluyes a los guionistas, no debe haber más de 100, 120 personas en España, entre hombres y mujeres, que nos dediquemos a esto como trabajo. Es muy complicado, es extraordinariamente complicado. Hay un montón de gente que escribe, hay mucha gente que escribe y lo compagina con otras profesiones. Hay un montón de gente que tiene el sueño de contar una historia, de escribir, pero es un mundo, profesionalmente me refiero, extraordinariamente complejo. La siguiente pregunta que también me asalta, porque prácticamente ahora está todo el debate gira en torno a la inteligencia artificial, no sé tú cómo lo ves, porque claro, me da la sensación que quizá no ahora, pero dentro de muy poco, cualquiera con un poco de dominio de esa herramienta sea capaz de escribir un libro de éxito. ¿Lo ves posible, utópico? Es una reflexión muy ¿Distopía? interesante. No, para nada, verás. Ahora mismo, hoy, ahora en el momento en el que estamos hablando, una inteligencia artificial no puede escribir un libro. No es capaz, es decir, puede escribir un libro, pero le sale mal, no sale bien, porque lo que hace es un algo muy original. Exactamente, porque una inteligencia artificial en el fondo no crea, hace refritos de toda la información que tiene. Hoy en día no funcionaría. Dentro de 2 o 3 años, fíjate qué panorama tan próximo te estoy dando, no lo sé. Quizás pueda hacerlo. Entonces se va a abrir un debate muy interesante. Se va a abrir el debate interesantísimo de si se podrán publicar libros escritos por inteligencia artificial. Ya se está haciendo con la música, por eso me Efectivamente. Y si esos libros que se publican con inteligencia artificial, en la portada pondrá hecho por inteligencia artificial. Y al principio estoy convencido de que va a pasar una cosa. Al principio, nadie va a querer un libro escrito por una IA. A nadie le va a apetecer. Pero eso va a cambiar cuando aparezca ¿Y si no lo saben? Esa es otra pregunta. Pero es que aunque lo sepan, eso va a cambiar cuando aparezca el primer 50 sombras de Grey, el primer Harry Potter, el primer libro de éxito masivo, viral, escrito por una IA. Eso va a cambiar, va a hacer que caiga una resistencia, va a suponer un cambio de paradigma. Y eso, curiosamente, nos va a llevar a un escenario muy extraño que no sé cómo va a ser. Sé que, por extraño que suene, para mí no va a ser un problema. No va a ser un problema para mí, no va a ser un problema para Dolores Redondo, no va a ser un problema para María Dueñas, para Pérez Reverte, para Juan Gómez Jurado, para Javier Sierra. No va a ser un problema porque que nuestro nombre esté en la portada va a ser un sinónimo de autenticidad, de humanidad. Aunque, cuidado, yo usase una IA. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que quizás está el nombre de Manel Loureiro, de Pérez Reverte, y Pérez Reverte o tú, o el escritor Gómez Jurado, pues echa mano del famoso ChatGPT. El problema, ¿sabes quién lo va a tener? El problema lo va a tener aquel autor o autora
que quiera debutar en el mercado Sí. literario, que llegue con un manuscrito a una editorial, en la editorial van a coger ese manuscrito y van a decir, ¿cómo sabemos que esto lo has escrito tú? ¿Cómo sabemos que esto es original? Y sobre todo, ¿por qué debemos publicar tu libro cuando ahora tenemos a un señor trabajando aquí, o una señora, que es un lanzador de prompts, que le vamos a dar este texto y le vamos a decir, dile a nuestra inteligencia artificial Ajá. que haga algo parecido a esto? Fíjate tú qué extraño y qué curioso escenario en el futuro. También no soy nada catastrofista, no creo que vaya a tener mucha penetración. Lo que pasa es que al final la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Los escritores, las escritoras, vamos a ser cada vez más artesanos en un Ah, mundo industrial. Entonces, la artesanía tiene un valor añadido que no tiene el producto industrial, lo tiene hoy en día, es decir, un bolso cosido a mano, unos zapatos sí, cosidos tiene a un manos, valor muy tiene un superior. valor muy superior a uno que está hecho en una cadena de montaje. Eso es lo que puede llegar a suceder. También no hay que tenerle miedo al futuro. Es decir, recuerdo cuando empezaron a aparecer los primeros procesadores de texto, los que escribían con máquina de O escribir. simplemente Internet, que más o menos somos de la edad, Claro, que eso era el demonio. era el demonio y los autocorrectores. Pero ¿qué pasa? Sí, No sabes verdad. escribir bien, escribe bien. Entonces, claro, eso supone que hay una resistencia al principio, pero que llegamos a un momento de revolución. Ujú. Vamos a ser testigos de algo que no Ya lo sé lo que estamos es. siendo, creo yo, Lo ¿no? estamos siendo probablemente, y vamos a ver a dónde nos lleva. Pero no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es saber aprovecharlo bien. Ajá, y pregunta capciosa, ¿has echado mano de la inteligencia artificial para tu nueva novela que sé que está ahí en el horno? Es capciosa, lo sé, pero... No he echado mano de la inteligencia artificial, pero esa es la respuesta que te doy y al mismo tiempo me doy cuenta que es mentira, porque yo hago búsquedas en Google cuando estoy haciendo trabajo de Ajá. documentación, Tampoco por me ejemplo. parecería negativo No, echar mano de... pero No sé. quiero pensar, es decir, yo, por Ujú. ejemplo, cuando estaba haciendo el trabajo de documentación de esta novela, necesitaba saber, te pongo una tontería, cómo se llaman los barcos, qué nombre le ponen a los barcos mercantes de un determinado país. Es una información de la que yo no tengo, Sí, que claro. podría buscarlo directamente por bibliografía o buscarlo a través de Internet. Bien, esa búsqueda de Internet, la primera respuesta que te da es una IA, ya. Sí, Quiero ya, decir, ya con está, lo cual estamos condicionados. ya empieza a permear incluso en tu trabajo diario, aunque no quieras. Ujú. Por cierto, cuéntanos cuál va a ser, o ya es el título de tu nueva novela. Sí, que yo ya lo puedo decir porque lo Ya lo puedes anuncié, decir porque lo anunciaste ya lo he en anunciado hace redes. unos días. Ajá. El próximo libro, que sale el 6 de mayo de 2026, se titula En nada. Antes de que todo cambie. Y está bueno, inspirada, no. Se desarrollan los hechos en la isla de Atocha y tiene mucho que ver con un magnicidio que ahora mismo en esta situación, en esta, digamos, actualidad convulsa que vivimos, Sí, algo nos tienes que contar. sí, engancha un poco con me encanta Ajá. este palabra alemán, el Zeitgeist de los tiempos, ¿no? Ah, El espíritu de los tiempos. Es la historia de un hombre que está solo, sentado en un bar, bebiendo, emborrachándose, pensando que esa noche se va a suicidar, se va a pegar un tiro. Cuando de repente un grupo de personas aparece, lo saca de allá a la fuerza, lo lleva a una casa y allí le hacen una propuesta aparentemente imposible. Le piden que mate a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de la Unión Europea. Que lo haga en la isla de la Tosha ujú. porque él es el único que puede hacerlo. Y además tiene los motivos. Me dejas como semi-intrigado, ¿eh? Porque sabes Sí, que bien se celebra el foro La Toja y eso efectivamente. entiendo que por ahí te has inspirado, ¿no? Es en el marco de una cumbre de la Unión Ujú. Europea cuando de repente todos estos acontecimientos empiezan a tener lugar. Por supuesto, el punto de partida, a mí era una cosa que siempre me había fascinado, es decir, los grandes acontecimientos históricos muchas veces vienen punteados y puntuados por magnicidios. Desde la muerte de Julio César o Filipo de Macedonia, Ujú. a más reciente, pues el asesinato del archiduque Francisco La Fernando, que Primera provoca Guerra, la sí. Primera Guerra Mundial, a muertes más recientes, pues como pues, Gandhi, Olof Palme. Siempre parece que hay unos momentos convulsos que vienen salpicados por este tipo de crímenes. La pregunta es, si desapareciesen todos los Mm. primeros ministros y presidentes de la Unión Europea de golpe, es decir, si la Unión Europea quedase descabezada en Sí. un instante, ¿a quién beneficia? ¿Quién obtiene un beneficio de ello inmediato? ¿Quién ¿Es querría una hacerlo? pregunta que lanzas al aire o que recoge el libro? Eso ya lo veremos. Ya lo veremos, vale, pues me lo anoto. Y
Antes de pasar a lo que será el tercer grado, luego te explico en qué consiste, cuéntame una anécdota que tenga que ver con tu faceta de escritor, que obviamente que se pueda contar, algo así muy, como dice la gente más joven, muy random que te haya pasado siendo Manel Loureiro. En un aeropuerto, en un restaurante. Me han pasado infinidad de cosas, la mayoría buenas, quiero decir, es una sensación muy bonita cuando la gente te para decirte normalmente cosas muy agradables porque les haces soñar, les haces disfrutar. A mí siempre me gusta contar las anécdotas humillantes, ¿no? Porque son las divertidas, las anécdotas en las que tú pretendes ser un campeón y quedas a la altura del betún. Mira, hace unos años estaba en la Book Expo América en Nueva York y había dado una conferencia. Y al acabar la conferencia tenía una firma de libros. Había una cola enorme allí en el Jarvis Center en Nueva York de gente con un libro esperando para que se lo firmase. Y mi editora americana me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo, borracho de orgullo, borracho de soberbia, después de haber dado una conferencia en inglés, le digo, no, por favor, que voy a necesitar ayuda. Y entonces recuerdo perfectamente cómo fue la cosa. Empieza la cola y el primero en un tipo le digo, ¿cómo se llama usted? Paul. Para Paul, no sé. La siguiente, una señora, ¿cómo se llama usted? Mary. Mary, sin problema. La tercera chica de la cola, una chica negra, grande, fuerte. Digo, ¿cómo te llamas? Shaquanda. Y de repente me quedé absolutamente bloqueado porque me di cuenta que iba a entrar en un campeonato de spelling, ¿sabes? De ver cómo se pronuncia, que me iban a tener que deletrear su nombre y se me debió poner tal cara de pánico en ese momento que mi editora recorrió rápidamente toda la fila con un paquete de posits para que todo el mundo escribiese su nombre en el posit, Vale, para evitar lo pegase en la tapa del libro. Traspiés. Porque es preferible que se note que eres medio bobo que demostrarlo sin ningún género de dudas. Y ya para concluir, lo que te decía antes de lo que llamo yo el tercer grado. Tienes que contestar, por ejemplo, si yo te pregunto blanco y negro, tienes que decir blanco o negro o lo que quieras. Es decir, ¿Me vas a dar una pista para que escoja la respuesta buena? No. Es preferiblemente me tienes que decir, por ejemplo, lo que te digo. Vale, Blanco vale. y negro. Vale. Blanco. Una sola palabra. Si fallo muchas, ¿me va a pasar algo? Estoy en tercer grado. Eso es eso mismo. Claro. Yo no soy policía, pero no, aquí no te va a pasar nada. Estamos venga. en la UNED de Pontevedra. Venga, vamos. Bueno, sí que pasan cosas, pero no cosas malas. Tú sabes que yo estudié aquí en la UNED de Pontevedra. ¿Ah, en serio? Sí, Pues sí. Yo soy descabalgado una pregunta. Soy fruto de la UNED de Pontevedra. Ese es el titular, ¿eh? Soy fruto de la UNED. Sí, por supuesto que sí. Y fruto orgulloso, además. La demostración de que la UNED es un sitio... ¿Y estudiaste Derecho aquí? Y empecé estudiando Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y terminé la carrera aquí. Y recuerdo mi estancia en este centro de la UNED de Pontevedra con muchísimo cariño, porque la verdad es que es la demostración de la capacidad que tiene la UNED no solo de formar a grandes profesionales, sino de generar la suficiente inquietud intelectual, es decir, ese fermento intelectual que se le presupone a la universidad para que mucha gente que pase por aquí estudie, haga una carrera, pero que además tenga inquietudes que les lleven a otros lados. Es decir, que has estudiado un grado en la UNED y ahora estás en este tercer grado también de la UNED. Me encantaría decir que estudié un grado, estudié por el plan antiguo, yo soy... es verdad, bueno, ya, con lo más o menos... Con lo cual creo que ahora soy máster, no lo tengo muy licenciado, claro. Eres licenciado. Licenciado, sí, ¿no? licenciado. Pues vamos ya entonces a lo que te decía, al tercer grado. ¿Café con o sin azúcar? Así si eres un purista de la cafeína o no. Es que tratar de sacar respuestas claras a un gallego es jodido. El café, si es solo, sin azúcar. Si es con leche, con azúcar. Bueno, estás ahí rompiendo un poquito las reglas, pero te lo voy a permitir. ¿Tortilla con o sin cebolla? No tortilla. Odio la tortilla. Odio la tortilla, perfecto. ¿Real Madrid o Barcelona? No sé si te gusta el fútbol. Ni Real Madrid ni Barcelona. Osasuna. Osasuna de Pamplona, bueno... Es que te la estoy liando, oye. Me la estás liando. La primer programa y me la están liando. ¿Izquierda o derecha? Depende. Uy, esto es muy gallego todo, ¿eh? Claro. O sea, es que cuidado. Yo no acepto nunca los contratos de adhesión, absoluto. Parece que si dices, soy de derechas, tienes el contrato de adhesión paquete. Soy de izquierdas, tienes el contrato de adhesión completo a todos los puntos. Hay cosas que me convencen. Me convence mucho más un lado que otro, por supuesto. ¿Un buen libro o tomar un café con un amigo? Un buen libro. Un buen libro. ¿Una película para no ver? ¡Wow! Difícil esa. Una película para no ver, que no recomendarías. Que no recomendaría. Joder, quizá es buena y simplemente, pues... No. Es complicado, ¿no? Se me ocurren muchas películas para recomendar, pero para no recomendar es que me parece muy duro. No soy capaz de responderte esto. No,
otra vez que me salta la... Pero ahora sí que me tienes que responder. ¿Una película o una serie que recomiendas? Encarecidamente. Encarecidamente. Te voy a recomendar una película que a mí me encanta. Se llama El baile de los vampiros, es de Roman Polanski. Es de 1967. Es una película Me la anoto. preciosa. La hizo en Reino Unido, en los estudios aquellos de la Hammer, que le dan ese toque tan naif. Y donde salía Roman Polanski, hacía de director e interpretaba uno de los papeles. Allí fue donde conoció a Sharon Tate, la que a la postre sería su mujer. Sharon Tate, que sería la que acabaría asesinada por Manson, aquel crimen ritual en Estados Unidos que supuso el fin del sueño hippie de los 60. La película es una delicia, es una historia de vampiros, es una historia de cómo, tratando de exterminar a los vampiros de la faz de la Tierra, las cosas no salen como parece. Un vicio inconfesable. Morderme las uñas. Morderme, ¿eso cómo se llamaba? No me acuerdo. Tiene un nombre. No, pero no el mismo. Y ya una última. Un deseo para los próximos meses. Un deseo para los próximos meses. Sí. No verme superado por los acontecimientos. Vale, pues esperemos que así sea. Manel Loureiro, gracias por haber estrenado El Tercer Grado, este podcast de la UNED de Pontevedra. Mucha suerte con tu nuevo libro y un abrazo, amigo. Muchas gracias. Cierra la puerta, baja la voz, que empiece el juicio.